Módulo 34. Apologética en defensa de la fe desde una perspectiva hebrea. Ya no es suficiente enseñar qué creer. Hoy, nuestros discípulos necesitan saber por qué creen lo que creen. Porque una fe sin fundamento es una fe que no resiste la prueba. El problema no es la verdad. El problema es cómo la estamos enseñando. Hemos enseñado la fe bíblica como si aún fuera 1950, memorizando datos, pero sin formar convicciones profundas. Este módulo rompe ese sistema. Basado en aprendizaje constructivo, así como Yahweh diseñó el cerebro para aprender. Impartiendo el método de 6 pasos. 1. Cuestionar. 2. Activar la mente con preguntas reales. 3. Descubrir. 4. Guiar al discípulo a encontrar la verdad. 5. Conectar. 6. Aplicar la verdad a la vida diaria. Cuando el discípulo descubre por sí mismo, se forman conexiones neuronales permanentes. No solo información, sino transformación con verdades eternas. En el Diplomado de Estudio Bíblico Maná, la pastora Pili Alfaro nos impartirá en el módulo 34 Apologética en defensa de la fe desde una perspectiva hebrea, defensa de las verdades bíblicas. Una fe que piensa, responde y permanece. Aquí el discípulo no aprende solo qué creer, aprende a defender su fe con fundamento. Este material es para ti si deseas. Prevenir el abandono de la fe en el futuro, preparar a tus hijos para preguntas difíciles, desarrollar pensamiento hebreo profundo, ir más allá de la escuela bíblica tradicional, formar una fe firme antes de la adolescencia. Israel, casa integral, no forma creyentes pasivos, forma discípulos con convicción porque la verdad no se impone, se revela, se descubre y se defiende. Suscríbete a nuestro discipulado, estudio bíblico Maná, israelcasaintegral.org. Shalom, shalom, un saludo especial para ustedes. Bienvenidos a el módulo 34, Apologética en defensa del Evangelio desde una perspectiva hebrea. Muy bien, amados, hemos avanzado impresionantemente. Ya vamos en el tema número 10 de nuestra enseñanza. Y creo que el Padre ya ha venido trabajando el tema como debe de ser, llevándonos paso a paso en ese camino. Hoy vamos entonces al tema número 10 de Apologética en defensa de la fe. Y vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer las Escrituras, las cuales tienen toda la verdad y nada más que la verdad. Acuérdense que tenemos un texto clave que está siempre establecido para el módulo 34 en 1 de Pedro 3:15. Cuando nosotros tomamos 1 de 3:15 nos dice: estén preparados para presentar defensa, ¿verdad?, con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Ese es el lema de nuestro trabajo ministerial. Y hoy vamos entonces al tema número 10. ¿Quién es Yahweh? ¿Podemos confiar en él? Ya hemos hablado y hemos apologéticamente colocado el tema con respecto a que Yahweh existe. Hemos hablado de que Yahweh, y hemos dado todo lo que es la creación. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la confianza que tenemos que tener en que Yahweh es Yahweh. Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 34, versos 6 al 7. Una de las citas clásicas para enseñar: ¿puedo creer en Yahweh? ¿Existe Yahweh? ¿Cómo entender la existencia de Yahweh y creer que Yahweh existe? Éxodo capítulo 34, versos 6 al 7. Y pasando Yahweh por delante de él, proclamó Moshe: Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Moshe aquí realza los atributos de Yahweh en nuestra vida espiritual.
Moche está declarando los atributos de Yahweh. Para nosotros poder creer, tenemos que conocer la persona en la que estamos creyendo, ¿verdad que sí? Porque si no, nos quedamos en mero conocimiento. Entonces, para que tú puedas decir, oh, yo creo en Yahweh, tienes que conocer a Yahweh. De lo contrario, va a ser muy difícil que tú puedas creer en alguien que no conoces. Muy bien. Entonces, conocer a Yahweh cambia nuestra manera de vivir. ¿Quién es Yahweh? La pregunta de hoy apologética. ¿Quién es? Y para ello tenemos que conocer a Yahweh en nuestra manera de vivir. Muy bien. Cuando un niño pregunta quién es Yahweh, no está haciendo solamente una pregunta de conocimiento. Está buscando entender quién sostiene su vida, quién lo ama y en quién puede confiar. Y yo creo que uno de los ejemplos más grandes de nosotros es, muchas personas tienen una idea equivocada de Yahweh. Algunos piensan que Yahweh es solamente un juez que castiga, severo, fuerte. Otros piensan que Yahweh está lejos y no se interesa por nosotros. Pero la Biblia nos muestra que Yahweh se ha revelado para que podamos conocerlo. Miren, algo tan tremendo lo que necesito impartir sobre ustedes y de sus generaciones es que Yahweh se ha revelado al ser humano para que lo podamos conocer. La pregunta, ¿quién es Yahweh? Muy bien. Definitivamente tú no puedes confiar en quien tú no conoces. Por eso hoy en día la gente duda de Yahweh porque no le conoce. Todo lo que tiene que ser el plan de evangelio en Yeshua es para que conozcamos a Yahweh. No puedes confiar en quien tú no conoces. Le hemos enseñado a nuestros hijos, no te puedes ir con un extraño, ¿cierto? Jamás te vayas a ir con un extraño. No escuches a un extraño. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nuestros hijos aprendan a entender que las personas extrañas son ajenas a nosotros. Pero ¿cuántas veces Yahweh ha sido extraño para nuestras vidas? ¿O está cercano a nuestro corazón? ¿Le conocemos verdaderamente? Conocer los atributos de Yahweh no es solamente aprender palabras difíciles, no es aprender hebreo, no es aprender griego. No, aprender palabras difíciles no es conocer a Yahweh, es descubrir quién es nuestro Padre Celestial y por qué podemos confiar en Él. Esa es la verdad de conocer los atributos de Yahweh. Miren, amados, aquí está el centro de toda nuestra enseñanza apologética. ¿Quién es Yahweh? Ya entendimos, Yahweh existe, ya esa pregunta la defendimos apologéticamente. Pero ahora vamos a ver a quién es Yahweh. Y para poder entender quién es Yahweh necesitamos entender si podemos verdaderamente entender y descubrir que es nuestro Padre Celestial y que podemos confiar en Él. Muy bien. ¿Cómo, Pastora Pili? ¿Cómo podemos conocer a Yahweh? A través de los atributos de Yahweh que nos muestran su carácter. Y Moshe en Éxodo capítulo 34 nos habla del carácter y de los atributos de Yahweh y los enumera, amados, y los enumera. Entonces quiero llevarte en este recorrido. Si una persona quiere conocer quién es Yahweh, necesita escudriñar los atributos de Yahweh. La pregunta que hoy en día la gente se ha hecho, ¿existe Yahweh? Ya, esa pregunta tuvo una respuesta apologética. Y lo vimos en el módulo 4. Y hablamos de ¿existe Yahweh? Y fue clara y contundentemente establecida. Ahora, si Yahweh existe, el Yahweh que se revela a nosotros, que la Biblia me muestra que se revela a nosotros, la Biblia nos lo determina claramente en el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Yahweh y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces vimos al creador, al diseñador, vimos la creación y vimos la criatura. Allí hablamos de la existencia de Yahweh en toda su plenitud.
Muy bien. Recorrimos el camino de la creación. Vimos que el universo tiene un orden, que tiene un diseño y que tiene un propósito. Y vimos todo con claridad a la luz de la Escritura. Ese creador de Bereshit 1:1, en el principio creó Yahweh los cielos y la tierra, ¿verdad? En Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Yahweh se movía sobre las aguas. Entonces vimos ya la existencia del creador. Ahora bien, vamos a ir entonces a entender quién es Yahweh en la conciencia humana. Porque dentro de nosotros existe una percepción de lo bueno y de lo malo, un deseo de justicia y su gran significado, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vemos entonces en un punto número 3 que la revelación que Yahweh le ha hecho al hombre es para que conozca el carácter de Yahweh. Yahweh no solamente dejó señales en la creación, también habló mediante su palabra y se reveló plenamente en Yeshua, en el Jesús que hoy la gente conoce. Muy bien. Por eso Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Allí tenemos todos los atributos establecidos. Por eso la pelea espiritual de hoy en día es que no lleguemos a conocer a Yeshua, porque en Yeshua está toda la plenitud de Yahweh. Pues lo vamos a ver y lo vamos a entender más claramente. Muy bien. Vamos al punto número 2. ¿Cómo es Yahweh, Pastora Pili? ¿Cómo podemos saber cómo es Yahweh? Solo a través de conocer sus atributos. Y esta es una de las clases que más me impacta impartir. Lo impartí en oración en la corte celestial con los 13 atributos de Yahweh para cuando entramos a oración y cómo poder entrar al cuarto de oración de la corte a través de estos 13 atributos. Conociendo sus atributos vamos a conocer y vamos a entender la revelación de Yahweh en nosotros. Déjame llevarte allí. Muy bien. Esos atributos de Yahweh nos muestran su carácter. La Biblia es una colección de muchos rollos israelitas antiguos que juntos cuentan una historia unificada. Ahora, si vas al segundo rollo, Éxodo, te encontrarás con dos frases muy importantes. De hecho, son tan importantes que son referenciadas y citadas más de 20 veces dentro de la propia Biblia. Deben ser bien importantes. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Yahweh, Yahweh. Ese es el nombre de Dios. Un Dios compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y abundante en amor leal y fidelidad. Puedo ver por qué se repite tantas veces. Esos atributos de Dios son verdaderamente hermosos. Y continúa. Él mantiene su amor leal a miles, perdonando iniquidad, transgresión y pecado, pero no declarará inocente al culpable. Él traerá las iniquidades de los padres sobre los hijos y los nietos hasta la tercera y la cuarta. Ok, espera. Esta última parte hace un giro inesperado. Estamos hablando del amor de Dios y de pronto pasa a su juicio sobre los nietos. Entonces, ¿es Dios misericordioso o vengativo? Sí, qué buena pregunta. Veamos estas palabras en su contexto viendo algo importante en Génesis, el primer rollo de la Biblia. Su Dios escoge una familia, los israelitas, de entre todas las naciones y promete que Él va a rescatar de alguna manera al mundo entero a través de esta familia. Y Génesis termina con la familia de Abraham en Egipto. Entonces el libro de Éxodo empieza y termina con estos dos grandes movimientos. Exacto. Así que en este primer movimiento de Éxodo, Dios rescata a Israel de la esclavitud de Egipto. Y en el segundo movimiento, Dios los lleva al monte Sinaí, donde acampan por un año, y Dios invita a toda esta nación a una alianza con Él llamada pacto, de modo que ellos puedan ser moldeados por los valores y el carácter de Dios. Y representar a Dios delante de las demás naciones. Exactamente. Entonces, todo este movimiento del monte Sinaí puede dividirse en 4 unidades literarias. Primero está la ceremonia en sí, donde los israelitas aceptan ser colaboradores de Dios.
y Dios establece los términos de la relación, empezando con los 10 mandamientos. Los primeros 2 son: No darás tu lealtad a otros dioses y no harás ninguna imagen de Dios. Esto parece bastante sencillo. Luego de ahí, Dios le da a Moisés unos planos detallados de cómo construir este lugar sagrado para que Dios pueda venir y vivir en medio de ellos. Así es, y entonces viene una larga historia de cómo se construyó ese hogar sagrado. Pero te faltó algo. Justo en el medio de estas secciones está la historia que tiene nuestra descripción del carácter de Dios. La historia comienza con Moisés subiendo a la montaña y escribiendo las condiciones del pacto de colaboración mientras los israelitas están al pie de la montaña, violando los primeros 2 mandamientos. Y eso es ridículo. Están rompiendo los votos del pacto mientras la ceremonia misma todavía está ocurriendo. Sí, así que Dios está dolido y enojado y le advierte a Moisés que esta traición pasaría una y otra vez. Dios está listo a darlo por terminado. Pero, ¿y qué de su promesa de rescatar al mundo a través de ellos? Exacto. Esto es lo que Moisés le recuerda. Y entonces, ¿qué va a hacer Dios? ¿Debe poner fin a la alianza? Porque eso sería lo justo. ¿O será Dios leal a su promesa a Abraham y les mostrará misericordia? Exacto. Y ahora mira las palabras con las que iniciamos y lo verás. Tienen que ver con esta misma tensión entre la misericordia de Dios y su justicia. Ok, así que esta declaración empieza así: un Dios compasivo y lleno de gracia. En hebreo, esta línea tiene 3 palabras que riman: el rahum vahanun. Y la línea de abundante en amor leal y fidelidad hace simetría con la primera, que también tiene 3 palabras hebreas: rav hesed vehemet. Cada una de esas líneas tiene 2 atributos de Dios y rodean un quinto atributo, que Dios es lento para la ira. Exacto. Ahora, esa es la primera mitad de esta descripción de Dios. Luego viene la segunda mitad. Dios mantiene su amor leal a miles. ¿Y cómo mantiene su lealtad a aquellos que se rebelan constantemente contra Él? Perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Pero el perdón de Dios no significa que las personas pueden hacer lo que quieran. Correcto. La misericordia de Dios es balanceada en la declaración que sigue. Pero Él no declarará inocente al culpable. Él traerá las iniquidades de los padres sobre los hijos y los nietos hasta la 3ª y 4ª. ¿Hasta la 3ª y 4ª qué? Bueno, se está refiriendo a generaciones de personas que repiten las rebeliones de sus ancestros contra Dios. Ellos tendrán lo que se merecen. Pero nota este pequeño número de generaciones comparado con ese número gigantesco arriba. Amor leal a miles. Exacto. Y mira esto. El perdón de Dios de la iniquidad en esta línea se contrasta con su justicia sobre la iniquidad en esta línea. Ok, y todas esas líneas están rodeando la línea central, acerca de la justicia de Dios. Él no declarará inocente al culpable. Así que, si bien Dios es lento para la ira, Él también es justo. Exacto. Esta es la tensión que estas 2 frases están explorando. ¿Cómo puede un Dios fiel y leal tratar con un pueblo tan rebelde? Este es el desafío que Dios enfrenta en esta historia, y es el mismo desafío que Él enfrenta en toda la historia bíblica, a medida que Él obra para rescatar al mundo a través de esta familia. Con eso en mente, podemos echar una mirada más de cerca a esos 5 atributos que Dios declara a Moisés acerca de sí mismo. Un Dios compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y abundante en amor leal y fidelidad. Y veremos cómo cada uno de estos atributos nos lleva con más profundidad hacia el carácter de Dios y dentro de la historia de la Biblia. Esa es la forma como nosotros podemos conocer el carácter de Yahweh. Mucha gente no escudriña muy poco los atributos de Yahweh y se queda simplemente con que Yahweh es juez. Déjame decirte, el carácter de Yahweh no se puede medir solo como juez. Y yo quiero llevarte a entender este punto bien establecido. Hay atributos incomunicables que son exclusivos de Yahweh, que no se pueden comunicar ni revelar de la misma manera al ser humano. Son exclusivos de Yahweh. Hay otros que Yahweh comparte con el ser humano en su carácter. Esto es maravilloso. Déjame entonces mostrarte en un gráfico más establecido cómo los atributos de Yahweh están establecidos para revelarse al ser humano. El creador, que ya lo vimos, hacer algo de la nada. La omnipresencia, todopoderoso.
omnisciente, todo lo sabe. Misericordioso nos da como nuestro Padre, el Hasem, la palabra en hebreo, Yaser. La omnipotente de Yahweh, poderoso y supremo. Y atributos que Él comparte con el ser humano. El amor, el atributo del amor, la justicia. Y otro de los atributos de Yahweh es que es eterno y que es espíritu. Un soplo de vida sobre nosotros. Ahora, dentro de esos atributos vamos a ir estableciendo algo muy importante. Los atributos incomunicables, lo que le pertenece solamente a Yahweh, esos atributos muestran que Yahweh es único y superior a toda la creación. De esto es tan importante aclarar el que Yahweh es único y superior a la creación. Les he dicho en varios módulos de este tema, Yahweh no es la creación. Él se manifiesta a través de la creación. Ahora, uno de los atributos de Yahweh es su eternidad. Yo voy a ir desarrollando, usted va a ir con las citas bíblicas y en los talleres usted va a desarrollar las citas bíblicas. Apocalipsis 22:13 y Salmo 135:13 nos muestran que Yahweh es eterno, tiene eternidad. Desde Aleph, por eso la Biblia en Alefat hebreo, el Aleph y el Taf. Ese atributo por el cual Yahweh existe por sí mismo, porque esto es sumamente importante explicarlo en la eternidad. Es uno de los primeros atributos de Yahweh, es que es eterno, existe por sí mismo. Su ser no procede de ninguna fuente, pues en la vida le es eternamente propia. Ahora, Yahweh no tiene principio, Yahweh no tiene fin. Por eso empieza con el Aleph, porque el Aleph no tiene principio. Por eso Bereshit comienza con Bet, pero eso ya lo hemos hablado. Vive sin tener comienzo ni final. De manera que Yahweh es uniforme y simultáneo. O sea, sin cambio en duración o forma, pues en Yahweh no hay cambio alguno. Y simultáneamente abarca de una vez el principio y el fin de todos los tiempos, sin sucesión de acontecimientos. Esa es su eternidad. Y ese es el primer atributo de Yahweh. ¿Amén? Ahora, veamos el atributo. En esos atributos, ¿qué es lo que el Padre nos quiere mostrar? Yahweh, Adonai, de manera correcta y total, establecida, absoluta y perfecta, nos muestra todas las cosas. En Él están todos los atributos pasados, presentes y futuros. Ok, ¿eso qué quiere decir? Lo pasado respecto a todo lo que es mi vida, el pasado, el comienzo, todo lo que tiene que ver con respecto a la criatura, con relación a Yahweh, y todo lo que Yahweh tiene en su conocimiento ilimitado, sin restricciones, y es infinitamente vasto. Desde la eternidad, Yahweh conoce todo infaliblemente. Ahora, veamos entonces uno de los grandes atributos que Yahweh realiza en nuestras vidas. Omnisciencia. Permíteme decirte, la omnisciencia es que está delante de todas las cosas y todas las cosas están delante de Él, ¿verdad? Dios está presente en todas partes. Vaya a Bereshit, capítulo 6:13, vaya a Salmo 139. Ahora, esa omnisciencia es constante, potencial y esencial. Él contempla todas las cosas de manera interrumpible e inalterable, ¿verdad? Su potencia no tiene restricción alguna y es esencial. Su presencia es actualmente influyente en la naturaleza y en la sustancia humana. Él está presente en un mismo tiempo, en todo lugar, sin confines. Esa es el gran atributo de Yahweh. Es omnisciente, está en todas partes. Déjame llevarte a la omnipotente. Yahweh es omnipotente.
¿Qué significa esto? Omnipotente viene del latín omni, todo, y potent, poder, y cuando se aplica la palabra de Yahweh significa que Él es todopoderoso. Si Yahweh es el creador de todas las cosas, tal y como Bereshit 1:1 dice, se deduce que Él debe tener el poder sobre todas las cosas, en todo momento. Yahweh es libre de hacer lo que Él quiere y Él tiene el poder para hacerlo. Por eso la Biblia se refiere a Yahweh como todopoderoso. ¿Cuántas veces? 66 veces el término se utiliza exclusivamente por Yahweh, nunca de otra persona o cosa. Yahweh se reveló a sí mismo como el omnipotente a Abraham en Génesis 17:1. A Moshe en Éxodo capítulo 6, verso 3. En Juan, en Apocalipsis 1:8. Y también en Apocalipsis 19:6. Y todos los creyentes se reveló como el omnipotente en 2 de Corintios capítulo 6, verso 18. Entonces, Yahweh es omnisciente. O sea, a ver, Pastora Pérez, ¿qué significa omnisciente? Decir que Dios es consciente, omnisciente, es decir que Yahweh conoce todas las cosas o tiene todo el conocimiento como el creador de los cielos y la tierra. En Génesis 1:1. No hay nada hecho que Él no haya conocido. Por eso Juan 1:3 es tan claro en esto. Es seguro decir que Job, por ejemplo, sabía cómo funcionaban las computadoras. De la misma manera que Yahweh sabe cómo funciona el universo. Yahweh debe saber todas las cosas porque Él creó todas las cosas, incluyendo la realidad en la que hoy existimos. A ver, la escritura es clara que Yahweh es omnisciente. En 1 de Juan, capítulo 3, verso 20, leemos: Yahweh es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Tiene que buscar esa cita. Además, Yahweh sabe todo acerca de nosotros como individuos. Por eso, Yeshua nos enseñó la preocupación de Yahweh por nosotros, diciendo que Él conoce el número exacto de cabellos de nuestra cabeza. Ahí está en Mateo capítulo 10, 29 al 30, creo. No importa cuántas veces nos peinemos, el cabello de Yahweh no le pierde la cuenta. Ahora bien, Yahweh está, el segundo atributo es omnipotencia. Dios puede hacer todas las cosas como Él quiere. Vaya a Isaías 40, 31, 23. Cuando nosotros vemos que Dios puede hacer de manera que es independiente, absoluta e ilimitada. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las cosas son posibles, consecuentes con su naturaleza. Él puede hacer todo cuanto es digno de sí mismo, en cuanto no contradiga ni su palabra, ni su mandamiento. Por eso la Biblia dice que no se contradice en sus estatutos, mandamientos, decretos y ordenanzas. Yahweh es Yahweh y es independiente, absoluto e ilimitado. Y Él puede hacer, porque Él es Yahweh, por eso se le llama el atributo de la omnipotencia. Muy bien. Ahora bien, tenemos el atributo de la omnipresencia. ¿Ok? Y esa omnipresencia es que Yahweh está en todas partes, constante, potencial, esencial y sin restricción alguna. En estos atributos vamos a ver algo muy importante. ¿Qué significa que Dios es omnipresente? La omnipresencia es el método de Yahweh para estar presente en todos los rangos del tiempo, espacio. Aunque Yahweh esté presente en todo tiempo y espacio, o Yahweh no está localmente limitado en ningún tiempo, en ningún espacio. Yahweh está en todas partes y en cada momento. No hay molécula o partícula atómica que sea tan pequeña en la que Yahweh no esté totalmente presente. Y en ninguna galaxia tan vasta que Yahweh no lo abarque. Pero si tuviéramos que quitar la creación, Yahweh aún sabría de ella, porque Él conoce todas las posibilidades, ya sea que sean reales
o no sean reales. El siguiente atributo de Yahweh es que Yahweh es espíritu. En la Biblia se asemeja el Espíritu Santo, ¿verdad?, a las manos o a los dedos de Yahweh. Vaya conmigo al Salmo 8.3, o vaya al Salmo 19.1, o vaya al Salmo Lucas 11.20, y compare con Mateo 12.28. Tal como un artesano usa la fuerza de sus manos y sus dedos para hacer su trabajo, Yahweh ha usado su espíritu de las siguientes maneras. Déjame llegar a mostrarte lo que significa el atributo de que Yahweh es espíritu. Primero, para crear el universo, Salmo 33.6 o Isaías 66.1. Para producir la Biblia, 2 de Pedro 1.20. Para que sus siervos de la antigüedad pudieran hacer milagros y predicar. Lucas capítulo 4, verso 18. Hechos capítulo 1, verso 8. Para hacer que las personas que le obedecen demuestren buenas cualidades. Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23. El atributo de Yahweh es ser espíritu. Ahora, uno de los atributos que es sumamente importante recalcar es su infinidad. Está en el Salmo 18.30 y en el Salmo 19.7. En el taller tú vas a desarrollar las citas. Yahweh posee esencialmente todas las perfecciones. Sus perfecciones son inherentes. Su naturaleza es divina. O sea, ¿qué es infinidad? Es suprema, ilimitada e inagotable. Dígalo conmigo: suprema, ilimitada e inagotable. Y la otro atributo de Yahweh es su inmutabilidad. El atributo por el cual Yahweh es siempre el mismo. Su misma esencia, su mismo carácter, y es absoluto. Su misma esencia, su mismo carácter, y es absoluto. El siguiente atributo de Yahweh es que Yahweh es vida. El atributo por el cual Dios, Yahweh, es sustancialmente activo. ¿Qué quiere decir eso, Pastora Pile? Que es inminente, que es ilimitada, que es trascendente y que es constante. Inminente de manera que es ilimitada, que es de manera trascendente y de manera constante. Su vida, el generador de la vida en Yahweh es dinámica, permaneciendo en él quien la produce. En la vida ilimitada, Yahweh no hay limitación alguna. Y en lo trascendente, él propaga y comunica vida. Y es constante. Yahweh posee vida sin interrupción. Muy bien, vamos al punto número 3. Ya hemos visto los atributos de Yahweh, que son los atributos incomunicables, lo que le pertenece solamente a Yahweh. Estos atributos muestran que Yahweh es único y superior a toda la creación. Sumamente importante es señalar cuáles son los atributos incomunicables y cuáles son los atributos que comparte. Entonces, recuerden, atributos incomunicables exclusivos de Yahweh. Muy bien. Entonces, ¿cómo conocer a Yahweh por medio de los atributos? Aquí es donde se clasifica y se comprenden sus atributos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay una primera clasificación de atributos que son los incomunicables. Y ya vimos que es la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, la vida, y Yahweh es espíritu. Ahora, ahí es donde está la santidad, la justicia y el amor. Vamos a ver entonces, en esa estatura de la plenitud de Yeshua, vamos a ver cómo sus atributos se manifestaron al ser humano. Y luego vamos a ver cómo esos atributos, ¿verdad?, de conocimiento intelectual se han compartido con el ser humano. Yo creo que uno de los grandes desafíos es entender muy bien este tema. Vamos entonces a ver los atributos comunicables, los que se reflejan en el ser humano, los que Yahweh quiere que el ser humano refleje, porque conoce a Yahweh. Y por eso la pregunta es, ¿cómo conocer a Yahweh? No puedes decir que tú conoces a Yahweh y no saber cómo actúa sus atributos en tu vida. Déjame llevarte ahí.
Entonces vemos que Yahweh comparte sus atributos con el ser humano y esos son los atributos morales de Yahweh. Yahweh es santo y Él quiere que tú seas santo porque Él es santo. Yahweh es justo y Yahweh quiere que tú practiques la justicia practicarás. Yahweh es amoroso y quiere que tú reveles el amor de Yahweh en tu vida. Y Yahweh es la verdad y quiere que tú camines en su verdad. Entonces estos atributos, estos 4 atributos que Yahweh comparte con el ser humano, es cuando el ser humano ya ha reconocido y conoce al Yahweh que le sirve. Ahí voy a entrar. Volvamos a la cita para que vean que Moshe entendía perfectamente y estaba apelando a los atributos de Yahweh. Y pasando Yahweh por delante de él, proclamó: Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso, piadoso y tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Ahí Moshe recurre a los atributos de Yahweh. Ahora, Yahweh es amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Yahweh es amor y el amor de Yahweh no es solamente una emoción, es una naturaleza de Yahweh. Ese es su atributo. Él ama sin egoísmo, con fidelidad, con sacrificio. La mayor demostración de su amor fue enviar a Yeshua. Por eso Juan capítulo 3, verso 16, que nosotros leemos y nos lo memorizamos y le repetimos a la gente, tiene que ser enseñado a través de los atributos de Yahweh. Si tú no sientes amor, si tú no entiendes el amor de Yahweh, jamás vas a entender por qué Yeshua fue enviado con ese amor. Porque de tal manera amó Yahweh al mundo, atributo de amor, que ha dado a su Hijo unigénito. Cuando conocemos el amor de Yahweh, aprendemos a amar a otros. Aprendemos a amar no a través de nuestras emociones, sino a través del amor de Yahweh. O eso atraviesa otro sentido espiritual. Ahora, punto número 2. Yahweh es justo. Yahweh siempre hace lo correcto. La justicia humana puede equivocarse, amados, pero Yahweh juzga con perfecta sabiduría. Salmo 89, 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Porque Yahweh es justo, podemos confiar en el que Él nunca actuará injustamente. Porque Yahweh es justo, nosotros sabemos que Él actuará, que Él no actuará injustamente. Justicia y juicio son su cimiento y su trono. Allí están los atributos de justicia, allí están los atributos de misericordia y de verdad. Ahora, punto número 3. Yahweh es sabio. Yahweh conoce lo que nosotros no entendemos. A veces enfrentamos situaciones difíciles y preguntamos, ¿por qué Yahweh permitió eso? Pero la sabiduría de Yahweh es mayor que nuestro entendimiento, amados. Venga conmigo a Romanos capítulo 11, verso 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Yahweh. Esa cita es tan bella y tan hermosa. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Yahweh. Muy bien. Ahora, vamos al punto número 4. Yeshua es Yahweh. Yahweh revelado en Mashiach. Una de las grandes, misiles espirituales, le diría yo, o de armas espirituales contra la persona de Yeshua y contra el Ejad de Yeshua en Adorai, es esa. Porque si nosotros desconocemos y decimos, oh no, es que Yeshua nació del espermatozoide de José, pero es el Mashiach, pues va en contra de todo lo que estamos diciendo, en contra de los atributos de Yahweh. Porque en Yeshua entendemos la revelación de Yahweh. Y esto es sumamente importante quedar claro y establecido en el módulo 34 de Apologética. Una de las grandes verdades de la fe desde una perspectiva hebrea es comprender quién es Yeshua. Si no entendemos quién es Yahweh, ¿cómo vamos a entender a Yeshua? Va a ser un extraño también para nosotros. Pero cuando conocemos los atributos de Yahweh y vemos
los atributos de Yahweh en una sola persona, los incomunicables y los que comparte, en él están, en Yeshua HaMashiach. Bien, ¿cómo puede Yahweh ser uno y Yeshua ser Yahweh? Hoy en día tenemos un gran desafío en esta área. El ataque más fuerte de los últimos tiempos es contra la persona de Yeshua. ¿Cómo puede Yahweh ser uno y Yeshua ser Yahweh? Entonces existe la dualidad, existe la Trinidad, existe el no creer en Yeshua, ¿verdad? Pero la claridad está en los atributos, amados. La claridad más grande de nuestra vida está en los atributos. Porque allí es donde vamos a entender perfectamente si todos los atributos de Yahweh están establecidos en Yeshua. Déjame llevarte ahí. La Biblia enseña que Yahweh es uno, pero se ha revelado como Padre, también se revela como Hijo, también se revela como el Espíritu Santo. No son tres personas diferentes. Una, Ejad. Pero la forma como Él se revela como Padre, la forma como Él se revela como Hijo y la forma como se revela el Espíritu Santo son diferentes. Ahora, por eso Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Yahweh, y el verbo era Yahweh. Y si el verbo era Yahweh, entonces estamos diciendo que tiene todos los atributos de Yahweh. Y ese es el verbo que se hizo carne. Está tan claro y tan establecido, sin ninguna duda. Por eso Colosenses capítulo 2, verso 9 dice, porque en él, y en él está en tilde, ¿quién? Yeshua. Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, todos los atributos están establecidos en Yeshua. Ay, qué tremenda palabra la que el Padre nos da a través de los atributos. Muy bien. Entonces, los atributos de Yahweh en Yeshua son eternidad, son soberanía, son santidad, son sabiduría, son omnipotencia, omnipresencia. Todos los atributos de Yahweh, infinito, la vida, todo está establecido en Yeshua. Colosenses 2:9 nos aclara perfectamente. Nos habla de la eternidad, nos habla de la sabiduría, nos habla de la soberanía de Yahweh y nos habla del poder creativo y por supuesto nos habla de la santidad. Y todo está respaldado bíblicamente. En Yeshua habitan los atributos de Yahweh, porque Adonai Ejad. Ahora, Yahweh como Padre, un Yahweh cercano que nos ama. Un Yahweh que no solamente es poderoso, también es cercano. Yeshua enseñó a sus discípulos a orar. ¿Y qué nos dijo? Padre nuestro que estás en los cielos. Un Padre cercano a nosotros. Nos enseñó el atributo del amor. Yeshua fue tan claro enseñándonos los atributos del Padre. Llamar a Yahweh Padre significa que somos amados por Él. Podemos acercarnos a Él, podemos confiar en su cuidado, tenemos identidad como hijos suyos, porque un buen padre cuida, un buen padre protege, un buen padre guía. Cuanto más nuestro Padre Celestial no nos va a cuidar y nos va a proteger y nos va a guiar. El Padre revelándose como nuestro Padre que nos ama. Ahora, ¿quién es Yahweh? No puedes confiar en quien tú no conoces. Si tú no le conoces a Él a través de sus atributos, ¿cómo puedes confiar en el que tú no conoces? Punto 5. Conocer a Yahweh transforma nuestra vida. Conocer los atributos de Yahweh, amados, cambia nuestra manera de enfrentar los problemas. Cuando tenemos miedo, tenemos que recordar, Yahweh es poderoso. Cuando sentimos tristeza, recordemos Yahweh es amor. Cuando no entendemos el camino, recordemos Yahweh es sabio. Cuando estamos solos, recordemos que Yahweh está presente. Si nosotros entendiéramos estos temas y los pudiéramos plasmar siempre a los demás, cuando alguien nos dice, ¿cómo puedo conocer a Yahweh? Mándalo a estudiar los atributos de Yahweh. Y verás que va a entender y el Padre se va a revelar en esos atributos a su vida. Concluyamos el tema del día de hoy. ¿Quién es Yahweh? ¿Quién es Yahweh, Pastora Pili?
¿Dónde está Yahweh? Buscándote, revelándose a ti a través de la creación, revelándose a ti a través de la palabra, revelándose a ti a través de la ciencia, revelándose a ti a través de esos atributos. Ahí está Yahweh. Concluyamos el tema del día de hoy. El Yahweh que conocemos es el Yahweh en quien confiamos. Si tú no le conoces, no puedes confiar en él. Yahweh no quiere solamente que sepamos información acerca de él. Yahweh no solamente quiere que tú estudies raíces hebreas y parachá y reúnas a la fiesta. No, Yahweh quiere que le conozcas. Él quiere una relación con nosotros. Hoy podemos decir, Yahweh existe. Yahweh es grande, Yahweh es amor, Yahweh es eterno, Yahweh es nuestro Padre. Y Yeshua nos revela su corazón. En Yeshua es que nosotros podemos entender a Yahweh. Pregunta para reflexionar. ¿Qué atributo de Yahweh necesitas recordar más en este momento de tu vida? ¿Cuál es el atributo que tú necesitas plasmar más en tu corazón? Habrá un atributo con el cual el Padre te hable poderosamente. El Padre siempre quiere a través de un atributo o dos, pero siempre usa uno para hablarnos audiblemente a nuestro corazón. Vamos a orar y vamos a poner en las manos de Adonai este tema tan poderoso. Padre Celestial, ayúdanos a conocer más profundamente tus atributos. Gracias porque eres omnisciente, omnipotente y omnipresente en nuestras vidas. Ayúdanos a que podamos ver tu poder en la creación, tu amor en Yeshua, tu cuidado en cada momento de nuestra vida. Y ayúdanos a confiar en ti, porque tú eres eterno, bueno, fiel y misericordioso. Oramos y agradecemos por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén. Bien, amados, hemos llegado a nuestro tema número 10, tema tan apasionante, y te invito de manera especial a que desarrolles tu taller, a que impartas primero a tu espíritu, a que conozcas a Yahweh como tu Salvador, como tu Redentor, como tu Padre Celestial, y que de esa manera, cuando tú ya conoces quién es Yahweh en tu vida, entonces tú puedas impartirle a otra generación, a tus hijos, a otra generación, que Yahweh se ha revelado a ti. Y cuenta, posiblemente se ha revelado en el atributo del amor, de la justicia, posiblemente en la misericordia. Déjame decirte que cuando entendemos los atributos de Yahweh, nos cambia la manera de vivir y nos cambia la manera de creer y nos ayuda a confiar más y más en nuestro Redentor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom, un abrazo, nos vemos en la próxima reunión. Shalom.